Perfecto. Aprendí un montón. Eso es lo mejor. Bueno, entonces, ¿cuáles son vuestras preguntas en tu tesis? ¿Cuáles son las grandes preguntas que os hacéis o cuáles son los campos en los que trabajáis? Nos enviaste una palabra muy compleja que no sé ni si voy a saber pronunciarla. ¿Snarks? Snarks. Muy bien. Esto que yo nunca había escuchado este nombre, espero que seas capaz de explicárnoslo parte por parte. Muy bien. Porque nos enviaste un correo que tuve que bajar mucho con el ratón para leerlo. Estaba haciendo tiempo y dije, bueno, ¿quieren saber qué son los snarks? Acá vamos. Venga. Lo que yo estudio, y en general también estudio mi directora y Alex, mi compañero, son sistemas de prueba. Uh-huh. ¿Sí? O sea, los snarks son protocolos de prueba. ¿Qué es un protocolo de prueba? Vos tenés un prover, bueno, yo voy a ser prover, y un verifier. ¿Sí? Yo te quiero probar a vos algo. Hasta ahí, vamos bien. Vale. A ver, por ejemplo, podés pensarlo cuando vos entras a tu email. Uh-huh. El momento en que vos pones tu contraseña, lo que vos estás haciendo es probarle a la máquina. La máquina soy yo. Sí, el verifier. Al ordenador, que sos el dueño de esa cuenta. Vale. Sí, eso es un sistema de prueba. Con la contraseña. Claro, ¿cómo probás que sos el dueño? Porque sé la contraseña. En realidad, de hecho, eso es lo que se llama una proof of knowledge o prueba de conocimiento, que es yo te pruebo que soy yo, probándote que sé mi clave secreta, mi contraseña. Vale. En teoría nadie más la debería saber. Eso ya no es tan así. ¿Con vuestras parejas nunca compartáis? No, nunca. No, por favor, con nadie. Pero bueno. Con vuestras parejas menos. Yo la comparto con todo el mundo, mi contraseña. Tipo, ay, ¿me traes? ¿Me sacas plata del banco? Acá está la contraseña. No, bueno. Sí, yo también, no tengo ningún problema. Bueno, lo importante es que puedes elegir. Perfecto. Si vos querés que sea privado... Yo soy el verifier, tú eres el prover. Entonces yo te pruebo que sé... Me pones la contraseña a mí y dices, vale. Claro. Yo te digo, vale, puedes entrar en tu correo. Perfecto. Listo. Eso es un sistema de prueba. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo soy el prover. Entonces, vos sos un teléfono móvil y yo soy Google. Google. Yo soy. Acá, así como me ves, soy Google. Vale, perfecto. Entonces, tu teléfono móvil quiere hacer como alguna operación muy costosa. Vale. Para el que no le alcanza la nafta, decimos en Argentina, bueno. no le alcanza la potencia. La potencia. Entonces, ¿qué hace? Le pide a Google que lo haga. ¿Sí? Algún cómputo. No se me ocurre en este momento. Que puede ser guardar información, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, Google lo hace y te devuelve la respuesta. Pero claro, ¿cómo sabes que esa es la respuesta? Claro. Entonces, yo, prover, te tengo que devolver la respuesta, pero te tengo que devolver una prueba. ¿Sí? Vos tenés que poder verificar que mi respuesta es correcta. Vale. ¿Sí? Supongamos que tu móvil me pidió que evalúe una función. Uh-huh. ¿Sí? Evalúame esta función en este punto. Entonces yo te devuelvo el resultado, que es un número, pero claro, te tengo que probar que eso está bien. Entonces, otra cosa, a mí, vos me pediste que yo haga el cómputo, uh-huh, porque yo tengo mucho más poder que vos. Sí, tengo computadoras más nuevas, más grandes, lo que sea que tenga. Naves industriales llenas de... Claro, tengo Google, o sea, sí, ¿qué te parece? Entonces, la idea es que esa prueba que yo te envío a vos tiene que ser muy rápida. O sea, tiene que ser muy cortita, vos tenés que poder verificarlo con tu móvil. Algo que yo hice con mis megacomputadoras. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, sería un sistema de prueba. Y ahí hay una cosa importante, que es el tema de la eficiencia. ¿Sí? Si vos tenés un móvil, yo no te puedo mandar algo que a vos te tarde 6 días en comprobar. Que 6 días en realidad no es tanto, pero parece que en el internet y en las computadoras es una vida. Es algo muy... Claro, tiene que ser microsegundos. ¿Sí? Y además, lo que yo te envíe no tiene que ser tan grande. O sea, el tamaño de mi prueba no te puede enviar algo que tenga 500 GB. Entonces tienen que ser chiquito y rápido de verificar. Y esas son las preguntas que más nos hacemos, digamos, en mi grupo. Son, bueno, estos sistemas de prueba. Uh-huh. Este ejemplo que yo te di es lo que se llama delegar computación. Delegation of computation. Entonces, en ese sistema de prueba, por ejemplo, importa que mi trabajo no tenga que ser tan grande, pero bueno, no tanto porque yo tengo mis computadoras Google, pero importa que lo que yo te envíe sea corto, importa que tu trabajo sea rápido. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que nosotros trabajamos mucho es en la eficiencia de estos sistemas de prueba. Y después sería como otro ejemplo, que es el que más se usa para las criptomonedas, es cuando yo te quiero probar algo, y acá viene el zero knowledge, esa ZK de las snarks, que es que yo te quiero probar algo, pero no te quiero dar nada de información.
Eso es muy importante. O Claro. sea, en esta prueba que yo te envío, yo estoy evaluando una función que vos me enviaste en un punto que vos me enviaste. Entonces, si en la información que yo te envío en la prueba... Tú no quieres ni mostrar que tú eres Google, ni mostrar... No, en ese caso no hay problema. O sea, yo te puedo filtrar toda la información que haga falta porque estoy haciendo algo que vos me pediste con tu información y todo bien. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero es usar un blockchain? Entonces, yo quiero publicar una transacción, yo te quiero enviar dinero a vos. Las criptomonedas son famosas por ser anónimas o pseudo-anónimas, muchas de ellas. Entonces, yo te quiero enviar dinero, pero tampoco quiero que todo el mundo sepa cuánto dinero te envío, ¿no? Entonces, en esa prueba, yo te quiero probar que yo soy yo, la dueña de esta cuenta, no importa que soy yo, soy la dueña de una cuenta que tiene cierta cantidad de dinero, más de cierta cantidad de dinero. O sea, si yo te quiero enviar a ti una moneda, una Bitcoin, yo pruebo que tengo al menos una Bitcoin. A nadie le interesa si yo tengo 1, 2 o 1000. Yo pruebo. Yo soy la dueña de una cuenta que tiene más de una Bitcoin y le envío una Bitcoin a otra cuenta. Estás hablando todo del zero knowledge, ¿no? Ahora Claro, entonces eso es zero knowledge. Yo no, y no quiero filtrar quién soy, no quiero filtrar información sobre mi clave secreta, Claro. o sea, mi contraseña para esa cuenta. No quiero filtrar información de cuánto dinero te envío ni cuánto me queda. Entonces ahí es cuando viene el zero knowledge. Y de vuelta, por ser en blockchain, estas pruebas tienen que ser eficientes. ¿Por qué? Porque poner cosas en el blockchain es caro. ¿Sí? En este libro, si vos querés que tu frase se publique en una página, tenés que pagar. Entonces tu frase tiene que ser lo más corta que pueda. Eso sería el tamaño de la prueba. Y después, la persona que va a publicar esa hoja tiene que verificar todo. Entonces, la parte de verificación tiene que ser muy rápida. Microsegundos, milisegundos. Rapidísimo. Entonces, es como que estos, lo que se llaman succinct proofs, ¿sí? Sistema de prueba cortos, como succintos, ¿eso existe en español? Sucinto, ¿no? Sucinto. Pero que al final es eso, que es como muy breve, ¿no? Claro, Vale. breve. Pruebas breves se pueden usar para las dos cosas, digamos. Entonces, entre estos dos intermediarios, ¿qué tipo de información es la que se debe filtrar? Lo que tú has comentado, ¿no? De la identidad, de la cantidad de dinero, de dónde proviene, todo esto le da igual al resto de los mineros. No, claro, esa es la que no se tiene que Esa filtrar. es la que no se tiene que filtrar. Claro, pero no es que a los otros le da igual, sino que yo no quiero, digamos. Es que no quieres, claro. Pero Porque es una de las claves, una de las gracias de las criptomonedas. Es todo este tema de la anonimidad. Pero claro, por ejemplo, el ejemplo de delegar computación, a mí me da igual que se filtre y que no se filtra. ¿Sí? Yo solo quiero que sea eficiente y listo. ¿Sí? Entonces tenés como esos... O sea, los Zero Knowledge Snarks son para Zero Knowledge, están hechos para básicamente las criptomonedas, pero tienen estas otras aplicaciones que por ahí son más de toda la gente, digamos, del día a día. Ya, entonces, aparte de las criptomonedas, el blockchain, por ejemplo, ¿en qué más se utiliza? Y en el blockchain vos podés poner lo que quieras. Vale. Son estas hojas en lo que podés escribir lo que quieras. Yo te puedo enviar un mensaje a ti por un blockchain, si tengo ganas. O bueno, se habla mucho de reemplazar un poco las escribanías, de poner contratos en los blockchains. Se habla en su momento. Ahora también se le pueden poner unas cosas que se llaman smart contracts, contratos inteligentes. No son contratos y mucho menos son inteligentes, pero bueno. Queda muy bien el nombre. Sí, Que además es en inglés. Cool. Sí. Bueno, entonces decías también que entre el prover y el verifier, ¿no? Entre tú y yo, tienen como que confiar, ¿no? Nos decías tú en el correo, tienen que confiar un poco el uno con el otro para que el prover no se pase de listo. Y entonces, ¿hay alguna otra parte involucrada aquí? Claro, o sea, el verifier no tiene que confiar en el prover. Vale. O sea, eso es lo que, si no, o sea, tiene que siempre verificar la prueba. Vale. El verifier nunca confía en el prover. Y ahora, cuando el prover no confía en el verifier es cuando pedís zero knowledge. Vale. ¿Sí? O cuando hay información importante. Pero si yo confío en ti, no me importa que se filtre mi información. El problema es cuando yo no confío. Y en general, para que estos sistemas sean tan eficientes, tenés que darte por vencido en alguna parte. Entonces, en general, los snarks, digamos que son más eficientes, estos sistemas de pruebas que tienen o sea, que se envía muy poca información, que se verifica muy rápido, tienen involucrada una tercera parte. Hay una parte que tiene que generar un secreto. Vale. ¿Sí? La contraseña. Sí, digamos, una contraseña. Que esa contraseña es como si fuese una parte secreta y una parte pública. ¿Sí? Están relacionadas. Y la parte pública la tiene el prover y el verifier.
Y ellos hacen lo que tengan que hacer con esa parte pública. Como si la contraseña fuera una palabra que fuera, yo qué sé, palabra. Y el verify y el prover tienen pal. Sí, un poco más complicado que eso, por decirte, pero sí. Bastante. Pero sí, hay una parte privada y una parte pública. Están relacionadas. Y la parte pública, el prover y el verifier la saben y la usan. Uh-huh. Ahora, la parte privada se tiene que mantener privada. Siempre. ¿Y quién la sabe? La persona que la genera. Vale. La entidad que la genera. Entonces, ahí tenés un problema, porque si esa entidad hace trampa, te arruina el sistema. ¿Sí? Esto sería lo de los semisecretos, ¿no? Que comentabas. Entonces, si esa parte te hace trampa, tenés un gran problema. Y ahora volvemos al tema, ¿no? Si estamos en blockchain y queremos descentralización y qué sé yo, ¿cómo vamos a confiar en una tercera parte? Claro. Estamos volviendo a los bancos. A los bancos, exacto. Entonces, hay formas de hacer que esa tercera parte no exista, pero tu sistema se vuelve mucho más ineficiente. Vale. Hay formas de hacer que, si confías en esa parte, tu sistema es súper eficiente. Y hay un punto medio, que es en el que nosotros trabajamos, que es, bueno, hay una parte que genera ese secreto, pero vos podés colaborar para generarlo. Y si vos sos honesto, ese secreto está a salvo. Es como un secreto que se genera entre muchas personas. Vale. ¿No? Entonces, ahí tu sistema está como en el medio de la eficiencia. Digamos, si vos confías en alguien, es súper eficiente. Si vos no confías en nadie, es bastante lento. Y si vos confías en alguna de muchas personas, tenés un punto medio. Y eso es lo que nosotros trabajamos. En ese punto medio. En ese punto medio. Bueno, yo y mi directora. No todo el grupo. Y entonces vemos que realmente la investigación que tú haces no es en sí una investigación básica o fundamental, no es ciencia básica, es muy aplicada, que a veces nos encontramos con investigaciones de doctorados que son como muy básicas, ¿no? Pero que están muy bien. Pero en tu caso es como todo lo contrario. Es como que tú estás continuamente viendo aplicaciones de tu investigación. A ver, el tema cuando yo empecé ya estaba un poco a tope, pero ahora es una cosa que es una locura. Se crea un protocolo y se implementa enseguida y se crean... o sea, hay criptomonedas que usan protocolos que se crearon hace 5, 6 años, 3. Es muy rápido. Pero es que, imagínate, yo vengo de matemática, mis compañeros de grado que están haciendo doctorados leen papers escritos en el 80. Yo no leí nada de antes de 2008, se escribió el del Bitcoin. Antes de 2008 no leí nada. Viste, por ahí lo citas. Como, bueno, el que inventó esto, pero nunca lo lees. O sea, yo no leo papers de antes. 13 años. Entonces tú, como tu cuerpo de investigación se basa en 13 años, ¿no? De conocimiento. Sí, y te digo que yo leo los últimos 5. Bueno, sí que es verdad que esos 13 años luego se basan en papers. Obvio, por eso, en introducción están todos citados, pero yo no he leído entero un paper de hace más de 4 o 5 años. Y eso también está como lo que hablábamos también de confiar, de no confiar en el punto medio. Está muy relacionado con la privacidad y con las redes sociales que hoy en día juegan un papel tan importante en nuestra vida y que muchas veces ni nos preguntamos, ¿no? por nuestra privacidad y que simplemente la damos claro. Nuestra vida. Bueno, ahí yo creo que ese es como un tema muy importante de la criptografía, que no es exactamente el que yo investigo, digamos. La criptografía se trata de eso, ¿no? Se trata de poder comunicarte por canales inseguros, manteniendo tu información segura. ¿Sí? Entonces, hay criptografía en muchos aspectos de nuestra vida, pero yo creo que la gente no es la que se interesa en eso, sino que a veces bien y a veces no tanto, son los gobiernos, ¿no? Los que tienen que poner como, no sé, la obligación de que si yo le tengo que enviar cierta información a Facebook, esa información está encriptada y que no la pueda abrir, a menos que yo incumpla normas. Entonces, es algo que es muy difícil, ¿no? Pedirle a la gente como, aprende esto, interesate en esto. O sea, a mí, para serte honesta, yo no cuido para nada mi privacidad en lo que sería mi email, mis redes sociales, pero porque elijo no hacerlo, digamos. Lo haces conscientemente. Totalmente, pero porque además hay que saber, ¿no? Y por ahí pedirle a la gente que entiende esas cosas, yo no las entiendo, es como demasiado. Y entonces ahí es cuando tiene que venir como el gran pez, digamos, la actuación de por ahí las entidades gubernamentales y decir, bueno, vamos a proteger los datos de los clientes de esta y esta forma. No puede ser la privacidad en términos de tecnología una cosa de cada uno. Totalmente. O sea, la gente no entiende. O sea, es que yo no entiendo. O sea, es como una locura.